En este episodio analizaremos en la línea del tiempo la existencia de la humanidad y los tres factores que han viajado juntos hasta el día de hoy: la hambruna, pestes y guerras. Bueno, ¿estás listo para este episodio? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a los podcasts de Ministerios 710. Quizás te has preguntado de dónde viene el nombre 710. Pues originalmente nació de Esdras 710. Así es. ¿Quiénes somos? Somos un centro de estudios de investigaciones bíblicas con el propósito de llevarte a otro nivel de lectura y comprensión de la Biblia hebrea y la cristiana, respetando todo credo religioso para que tu fe y tu relación con el Rey del Universo se consolide. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque la Biblia nos da instrucciones para que hagamos lo correcto, practicando justicia y bondad con nuestro prójimo, con un corazón humilde. Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿Estás listo para comenzar este nuevo episodio? Pues, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Me da gusto poderlos saludar. Soy Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Así es, aquí estamos todavía encerrados por esta pandemia. Y pues bueno, en este episodio seguiremos hablando pues de lo que está pasando últimamente, pero hoy vamos a hablar un poquito de historia, de cómo ha sido la trayectoria de la humanidad y hacia dónde se dirige con todo esto que estamos viviendo. Según los investigadores, historiadores, arqueólogos, en fin, todas estas ciencias en unión han llegado a una conclusión: que aproximadamente hace 13.500 millones de años, oye, dijéramos en México, bueno, al menos son un titipuchal de años, 13.500 millones de años, aparece la materia y la energía, el inicio de la física, aparecen los átomos y las moléculas, inicio de la química. Pues bueno, todo eso sucedió hace 13.500 millones de años, pero también han llegado a la conclusión que hace 4.500 millones de años fue la formación de la Tierra. Entonces, estamos hablando que la Tierra, según estos investigadores y científicos, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. No hace 6.000 o 7.000 años, sino hace 4.500 millones. ¡Wow! Son muchísimos años. Pero también nos dejan esta información y dicen que hace 3.800 millones de años aparecieron los organismos, los primeros organismos, el inicio de la biología, en fin. Y luego seguimos bajando, ahora sí que en el tiempo, y hace 2.5 millones de años fue la evolución del género Homo en África. Si te das cuenta, la información que ellos nos brindan es precisamente que todo inició en África, según esta información, y ahí aparecen los primeros utensilios líticos. Hace 2 millones de años, bueno, lo que acabo de decir es hace 2.5 millones de años, pero hace 2 millones de años los humanos se extienden desde África hacia Euroasia. Entonces ahí empezamos a ver la evolución de diferentes especies y pues también el humano empieza a evolucionar en lo que hace, en su mentalidad y muchas cosas. Pues bueno, después vemos acá en la misma historia, nos muestra que hace 500.000 millones de años, o sea que ya hace un momento decía 2 millones de años, ahora son 500.000 millones de años. Los neandertales aparecen por evolución en Europa, en Oriente Próximo. Entonces todo esto nos está mostrando
de acuerdo del punto de vista científico, no estoy hablando de la fe, estoy hablando del área científica que a veces no se toca, pero pues yo creo que debemos tener un balance entre la fe y la razón, porque es una información que ya está documentada de acuerdo a la arqueología. Entonces creo que es interesante que veamos esto. Entonces nos quedamos precisamente en hace 500,000 millones de años. Ministerios 710. En el año 300,000, ya estamos hablando año 300,000, ya no son millones, sino año 300,000 antes de la era cristiana, ya empiezan a usar el fuego, se usa el fuego. Luego en el año 200,000 antes de la era cristiana aparece el Homo sapiens. Al principio cuando yo dije del Homo, es Homo nada más, pero aquí el Homo sapiens por evolución en África Oriental aparece en el año 200,000. De hecho, hay en la arqueología se han encontrado huesos que se han identificado que son humanos con una antigüedad aproximada de 300,000 años. Entonces estamos hablando de ese promedio de 300,000, 200,000 años que ya el Homo sapiens aparece en África Oriental. En el año 70,000, antes de la era cristiana, viene ya la revolución cognitiva, aparece un lenguaje ficticio, inicia prácticamente la historia como tal, y los sapiens se extienden fuera de África. Entonces, de acuerdo a estos estudios científicos, arqueológicos, en fin, han llegado a esta conclusión, como les dije hace un momento, que todo comenzó precisamente en África, ¿ok? En el año 45,000 antes de la era cristiana, ya el género humano empieza a colonizar lo que es Australia, la extinción de la megafauna australiana. Entonces, ustedes saben que Australia tiene muchos animales que vamos a decir que algunos son medios raros. Hay mucha fauna en Australia que lamentablemente algunos han ido extinguiendo. Pues bueno, estamos hablando del año 45,000 y ya estamos tocando Australia. Ahora, el año 30,000, ya nos estamos acercando, empieza la extinción de los neandertales. De hecho, acabo de ver una película en Amazon Prime y así se llama Año 30,000 y habla de esa época, cómo eran y precisamente la era de hielo, como se conoce. Es película, pero de hecho aparece ahí, hay una piedra donde se ve que un joven pone su mano y esa piedra existe, esa mano dibujada en esa piedra existe, o sea que no fue un invento de la película, o sea, ellos tomaron de lo que existe en arqueología e hicieron un drama ahí de cómo se imagina
imaginaron cómo podría ser la población. Está en ¿qué les dije? Amazon Prime, y es el año 30.000, se llama la película, algo así. Y está interesante. Pero pues bueno, es película. ¿Se imaginan de más o menos cómo eran los cazadores, los recolectores? Eran recolectores y cazadores. El tipo de animales que había, en fin, por los huesos que se han encontrado, pues pudieron recrear ese tipo de búfalos y cosas así, que eran animales también más grandes. Entonces, el año 30.000 antes de la era cristiana, pues ya se extinguen los neandertales, y en el año 16.000 antes de la era cristiana, la humanidad empieza a colonizar América. Es decir, si antes se preguntaba, oye, ¿cómo es que llegó población hasta lo que es el continente americano? Recordemos que de acuerdo al estudio científico han llegado a la conclusión que todo empezó en África, luego Euroasia, y de Euroasia se pasaron a lo que es América. Y eso sucedió en el año 16.000 antes de la era cristiana. La humanidad empezó a colonizar lo que es América. También en esas fechas, de acuerdo a los datos, pues tiene que ser todo arqueológico, no hay de otra manera, encontraron la extinción de la megafauna americana. Es lo que sucedió en el año 16.000. Ahora sí que es promedio, para que tengamos idea en esta línea del tiempo cómo ha sido todo este proceso. Bien, vamos a seguir avanzando. En el año 13.000 ya la humanidad pues es la única especie que sobrevivió a todas estas situaciones que pasaron. En todos estos miles de años, la humanidad es la que sobrevivió. Ahora estamos hablando del género humano como un superviviente. ¿Okay? En el año 12.000 ya es cuando empieza lo que es la revolución agrícola, cuando ya se empiezan a sedentarizar, empiezan a hacer algunos pequeños grupos que se empiezan a quedar a hacer sus siembras. Empieza la revolución agrícola, empieza la domesticación de plantas y animales, asentamientos permanentes, es decir, se empiezan a volver sedentarios. Como tenemos el ejemplo ahí en lo que es Turquía, Göbekli Tepe, en esas ruinas que se encontraron, que eran como un templo, y que según los arqueólogos, lo que ahorita están visualizando, hay más capas hacia abajo, significa que ha sido más antiguo, y con esto nos está mostrando que el género humano siempre ha buscado la adoración a una divinidad. Entonces ya vemos en el año 12.000, de acuerdo a la última capa, a las ruinas de ese templo que se encontró en Turquía, dicen que es un aproximado de un poquito más de 12.000 años de existencia de esas ruinas, y más aparte de las que están enterradas puede ser un poco más antiguas. Entonces estamos hablando ya que a partir del año 12.000 el género humano ya empieza a ser sedentario, empieza a practicar la agricultura, y se le conoce en esa época, en el año 12.000, se le conoce como la revolución agrícola. Bien, ahora vámonos, de ahí del 12.000 brincamos en la línea del tiempo al 5.000, al año 5.000 antes de la era cristiana, y ahí es cuando empiezan a surgir los primeros reinos. Empieza la escritura, empieza ya lo que es el dinero, a moverse la cuestión económica. Ahora sí que empiezan a sacar las primeras monedas, el hacer negocios, pero también en esas fechas, estamos hablando del año 5000 antes de la era cristiana, también surgen las religiones politeístas. Entonces todo esto nos está mostrando cómo ha sido la línea del tiempo en la humanidad, de acuerdo a los estudios científicos, arqueológicos que se han hecho durante cientos de años, y que finalmente los arqueólogos y los historiadores, en fin, y todos los que están en estas ciencias involucradas, han llegado a estos años que yo te acabo de mencionar, que pues estamos hablando de que empezamos con miles de millones y fuimos bajando hasta llegar ahorita, vamos en el año 5000 antes de la era cristiana. Ahora, en el año 4250 antes de la era cristiana empieza el primer imperio, el Acadio de Sargón.
Con esto de Acario de Sargón lo han involucrado, de hecho lo han conectado, ya en su momento lo podremos desarrollar un poquito más, a desmenuzar, pero lo han conectado con Caín, en fin. Entonces, quiero decirte que de acuerdo a la historia, la historicidad, el primer imperio fue el Acadio de Sargón, año 4250 antes de la era cristiana. En el año 2500 antes de la era cristiana empieza ya la invención de la acuñación, empieza el dinero universal, y también el imperio persa empieza a surgir ahí, un orden político universal para beneficio de todos los humanos. Fíjense cómo de hace 2500 antes de la era cristiana, pues ya estaba todo esto. El budismo en la India, una orden universal, dice, para liberar el sufrimiento de todos los seres. Entonces estamos hablando de hace años 2500 antes de la era cristiana, ya todo lo que ya estaba surgiendo en esas zonas, ¿ok? Bien. Y pues ya cuando llegamos al año 1 de esta era cristiana, pues ya vemos el imperio Han en la China, el imperio romano en el Mediterráneo, el cristianismo, el surgimiento del cristianismo, que realmente surgió ya en el año, ahora sí que a finales del primer siglo, y tomó todo su auge, todo en el segundo siglo empezó a despuntar, y pues el cristianismo ha tenido mutaciones a lo largo de la historia hasta el día de hoy, y pues ya tocaremos ese tema y lo vamos a mostrar cómo ha sido toda la historia de ese cristianismo y hasta el día de hoy, y pues todas las doctrinas que han surgido al respecto, que cada quien va a tomar su conclusión en qué es lo que va a creer, ¿ok? ¿Qué es lo que debe creer? Y como te he dicho, yo no te voy a decir, tú debes de creer lo que yo creo, mis creencias. No, vamos a poner la información histórica, todo lo que ha pasado en todos estos años con respecto al cristianismo, el mesianismo, que ahorita está en auge, como podríamos decir, una religión de moda, y más ahora con las redes sociales. Pero a veces, y si nos damos cuenta, el mesianismo, el cristianismo van caminando a la par, simplemente han cambiado el lenguaje, pero todo eso lo vamos a analizar, y al final pues vas a tomar tus conclusiones, como siempre lo he dicho. A veces me escriben las personas, es que esto me ha causado dudas. Pues qué bueno que te causó dudas, eso significa que necesitas investigar, que necesitas tomar el tema, que tienes duda, que necesitas tomar esa pregunta y empezar a investigar para buscar solución, una respuesta. Eso me ha pasado a mí, ¿sí? Yo quiero decirte que cuando yo empecé a leer más en serio la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros, a mí me surgieron muchas dudas. Pero bueno, como no sabía qué hacer ni cómo investigar, tuve que aprender a investigar. Entonces, todas esas dudas las empecé a investigar, empecé a encontrar la respuesta, y pues de ahí tomé una conclusión personal. La investigación que hago la comparto para que pues tú la verifiques. De eso se trata. Este canal de Ministerio 710 se trata de que tú puedas verificar la información, y que yo te estoy animando, y verifícalo, investiga. Y si no sabes dónde recurrir, por lo general siempre pongo bibliografía en cada charla, en cada enseñanza, y si no la llego a poner y tienes dudas, pues muchos me han preguntado, y pues ya ahí abajo en YouTube, en los comentarios, con todo el respeto como nos debemos de tratar, yo sugiero algunos libros que los puedes buscar en las redes. Muchos están ya en PDF, o los puedes comprar, que sería lo mejor. Pero bueno, entonces estamos hablando, toda esta información que te acabo de dar de esta línea del tiempo es lo que los investigadores, los científicos, todas las ciencias que se involucran, como la arqueología, la historia, en fin, tanta información, han llegado a tomar esta línea del tiempo. Yo en lo personal, yo no te puedo demostrar nada, simplemente te paso el tip o te paso la información de lo que los historiadores han llegado a conclusión en la línea del tiempo. Donde sí tenemos más información respaldada
es la del año 5000 antes de la era cristiana a la fecha. Ahí sí tenemos mucha información, escritos, en fin, como ya empezó la escritura, pues ya va, las vasijas, la arqueología, pues nos ayuda todavía a confirmar más las cosas. Nos quedamos en el año 1 de esta era cristiana, cuando el imperio Han de China, el imperio romano en el Mediterráneo, el inicio con auge del cristianismo y todas sus mutaciones que ha ido teniendo y evolución a lo largo de los años. Pero después llegamos al año 600 de esta era común y pues es cuando surge el Islam. Entonces, toda esta cuestión, hablando del Islam, cristianismo, todo eso, hay documentación para poder ver de qué se trató. En su momento también veremos un poquito del Islam, no con el afán de criticar, sino conocer su historia y también su modo de pensar, porque dice, de acuerdo a los pensadores, dice, la raíz de las religiones monoteístas es el judaísmo. Recuerden que el judaísmo se hizo monoteísta después del exilio en Babilonia, y fue un proceso, no fue luego. Entonces, porque Israel eran politeístas, ¿ok? También practicaron lo que es la monolatría, es decir, tenían un dios, por decir, Yahvé era su dios, pero también estaban conscientes que había otros dioses y que también ellos adoraban a esos dioses. Entonces tenemos que ir comprendiendo, por eso la historia del antiguo Israel es importante que nosotros lo vayamos comprendiendo poco a poco. Bien, entonces ya nos quedamos en el año 600 y pues en el año 1500 de esta era común, ya hablando como el año 1500 de esta era común, pues hubo la revolución científica, la humanidad admite su ignorancia y empieza a adquirir un poder sin precedentes, los europeos empiezan a conquistar América y los océanos, todo el planeta se convierte en la única lisa histórica y el auge del capitalismo empieza precisamente en el año 1500 de esta era cristiana. Entonces, ya de ahí en el 1500 empiezan a surgir muchas cosas, la ciencia empieza a evolucionar de una manera, empieza a crecer de una manera impresionante, se empiezan a descubrir muchas cosas que empiezan a dar sentido a la historia humana. Entonces, nos quedamos en el año 1500 de esta era cristiana. El año 1800 de esta era cristiana, entonces sucede lo que es la revolución industrial, la familia y la comunidad son sustituidas por Estado y mercado, y pues empieza la extinción masiva de plantas y animales. Entonces, fíjense, a partir del año 1800 empieza a surgir muchos cambios, empiezan a surgir muchas cosas que pues ahora sí que empieza a marcar la humanidad. Ya después, ahora sí que de lo que se conoce de la era cristiana, hay muchas cosas que han marcado y que también las veremos paso a paso, han marcado la historia de la humanidad. En el presente, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Estamos en el año 2020 que estoy grabando este video, estamos en el siglo XXI. El presente, vemos que los humanos transcienden los límites del planeta Tierra, ¿sí? Ya están en el espacio, bueno, hay pues también como dice, el viaje a la luna, que algunos dicen que fue una farsa, bueno, todo, en fin. Pero lo que sí es actual, pues los satélites, la gente que está en el espacio, haciendo estudios, en fin, eso sí es realidad. También en este siglo, lo que estamos nosotros ahorita, en nuestro presente, hoy mismo, las armas nucleares están amenazando la supervivencia de la humanidad. Ya ves que Corea tiene sus armas, que está haciendo experimentos y que los de Irán, los de Irán tienen también armas nucleares, y bueno, todo el mundo tiene armas nucleares bajo el agua guardadas. Entonces es una amenaza para la supervivencia de la humanidad. También vemos del año 1800, bueno, hasta ahorita, la fecha,
el 1800 fue el último punto que estuve diciendo, pero en nuestro presente también estamos viendo que los organismos son cada vez más modelados por el diseño inteligente que por la selección natural. Es decir, estamos ya en un tiempo que la inteligencia artificial está tomando más fuerza cada vez más y va creciendo cada vez más de una manera impresionante. De hecho, ahorita vamos a hablar de qué manera están ya educando a la población actual, a los que sobrevivan del coronacrisis, a los que sobrevivan de todo este ejército invisible, ¿sí? Porque hemos hablado de que la humanidad pues ha caminado con esos tres factores que ahorita estamos pues enfrentando. Entonces, cada vez más la inteligencia artificial está creciendo y cada vez más nos damos cuenta que las personas que van a tener trabajo son aquellas que están ya familiarizados con la inteligencia artificial, que de alguna manera saben cómo moverse, cómo usar todos estos aparatos que son inteligentes, lo que es la inteligencia artificial. Entonces, los que no están preparados en esa área simplemente pues van a quedar rezagados con el paso del tiempo. Aquí o te preparas o te mueres, así de sencillo, porque de acuerdo a lo que estamos nosotros viviendo, lo único que va a quedar es las personas que sirven y los que no sirven, ¿sí? Así nada más, van a catalogar a la humanidad de esos. Este sirve, este no sirve. ¿Por qué? Este sí sirve porque sí está familiarizado con la inteligencia artificial y puede moverse y puede usarla para trabajar. De hecho, la robótica está entrando de una manera impresionante. Te digo, hay otra serie que está precisamente en Amazon Prime que se llama Upload. O sea, habla del futuro, de lo que pues dice, es ciencia ficción, pero esa ciencia ficción es lo que el orden mundial está visualizando para 50, 100, 200 años, ¿sí? Y ahí se ve claramente en esa serie, es una serie, y me puse a ver un par de capítulos para ver de qué trataba, y precisamente hablan de, por ejemplo, los autos que se manejan solos. Eso ya existe, que todavía ya no lo han sacado así de como al mercado, pero ya existe esa tecnología donde tú programas al carro y el carro se mueve solo y llega, se estaciona, en fin. Ahí se vieron bicicletas también con inteligencia artificial, donde tú alquilas la bicicleta, te subes, llegas al lugar, a tu casa, dejas la bicicleta allá afuera, la bicicleta se baja, se va solita otra vez a un punto de reunión, por decir, donde llegan todas las bicicletas. Entonces, todo eso, inteligencia artificial ya existe. Los teléfonos, ya el teléfono, ahí salía, ponían la mano aquí y salía el teléfono aquí dibujado y todo lo que querían ver. O sea, todo eso existe, sí, ya existe, ¿ok? La inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que vi en el supermercado? Vieron al supermercado y empezaron a comprar sus cosas, y cuando llegaron a la caja, ¿quién crees que atendió? Un robot. Era un brazo que estaba moviendo y pasando las cosas, cobrando, recibía, pues ya no era tanto el dinero, sino era todo por transferencia, ¿sí? Se pagaba. Entonces, todo eso ya está sucediendo. Hoy en día ya las transferencias bancarias no es una novedad. Incluso ya hasta la persona del pollo, oye, te quiero comprar pollo pero no tengo efectivo, ¿te puedo transferir? Sí, cómo no. Se le da la cuenta y pum, le transfiere el dinero. Entonces son cosas que ya se están viendo y que va para más. Ahora, ¿qué se espera del futuro? Del futuro, ¿qué podemos decir? No es de que yo te voy a profetizar que va a pasar esto. No. Yo no soy profeta. Yo lo que te quiero decir, ¿cuál es la tendencia? La tendencia a futuro, ¿sí? Una tendencia de 30, 50, 100 años, 200 años, de lo que puede pasar y que de alguna manera en su momento va a pasar. ¿Ok? Está pendiente el viaje a Marte, a donde quieren vivir, donde quieren habitar. Eso tenía que haberse cumplido de acuerdo a sus planes en el año 2000, por decir. Ya esperaban tener algunas personas habitando allá.
No ha sucedido. Pasaron otras cosas, como ya les dije, el internet, todo esto ha evolucionado, pero también han mandado naves un poquito más allá de Marte y con los robots que pueden controlar, ¿sí?, a distancia. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la tendencia de lo que estamos viviendo? Pues bueno, el futuro. Habría una pregunta, vamos a hacer una pregunta. ¿El diseño inteligente se convierte en el principio básico de la vida? Y yo podría decir que sí. Yo podría responder por lo que estoy viendo actualmente. Sí, el diseño inteligente se va a convertir como un principio de vida. Porque la pregunta es, va de nuevo la pregunta, debe estar aquí en tu pantalla. Dice, ¿el diseño inteligente se convierte en el principio básico de la vida? Es la pregunta. ¿Tú qué responderías? Mi respuesta es, yo pienso que sí, porque ya lo estamos viendo, ya de alguna manera ya están tomando más control de la humanidad cada vez más y más. Ahora, el género humano, conocido como Homo sapiens, será sustituido por los superhumanos. Será sustituido el género humano, el Homo sapiens, va a ser sustituido por los superhumanos, los transhumanos, serán sustituidos. Y yo en lo personal, no sé tu respuesta, pero en lo personal yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque ya está sucediendo. Ya está sucediendo, ya están usando robots para hacer muchas cosas y están eliminando a personas. Entonces, ¿cuáles son los que van a sobrevivir? Pues los que estén actualizados con todo lo que es esta inteligencia artificial, con todos los medios que están en estos tiempos para poder sobrevivir. Por ejemplo, hace muchos años buscaban gente para trabajar el empleo, ser empleados, y te preguntaban, ¿sabes usar la computadora? Te estoy hablando de hace 20 años, ¿qué te gusta? 20 años, 30 años. ¿Sabes usar la computadora? ¿Sabes usar Microsoft, Excel, Word, ¿sí?, Publisher, PowerPoint, todos esos ahora sí que programas, ¿los sabes usar? Entonces, fíjense, eso formó un filtro porque las personas que sabían la computación de aquel tiempo, de hace 23, 24 años, pudieron encontrar un trabajo porque sabían usarla. Hoy en día, a lo que se perfila en los próximos 20, 30, 40, 50 años, es lo mismo. O sea, la inteligencia artificial está aumentando, los programas han ido cambiando, la computadora también ha ido evolucionando con sus programas y muchas cosas. Las redes sociales, en fin, todo esto ha ido evolucionando cada vez más, pero todo está involucrado lo que es la infotecnología y lo que es también la inteligencia artificial. Entonces, esa es la tendencia. A lo largo de la historia humana hemos visto estos tres. Ahora, vamos a hablar de estos 3 puntos. Ya vimos la tendencia de la humanidad, su historia, cómo ha ido evolucionando en todos estos, vamos a llamar 300,000 años promedio, y cómo ha ido evolucionando y cómo estamos el día de hoy. Pero quiero mostrarte 3 factores que no han desaparecido y que han caminado junto con la historia humana. Precisamente, te lo dije, es la hambruna, la peste y las guerras, ¿sí? Han sido factores que no han faltado en nuestra historia. Ahora, generación tras generación, los seres humanos rezaron a todos los dioses, a los ángeles, a los santos, e inventaron innumerables doctrinas como las que tenemos el día de hoy, instituciones y sistemas sociales, pero siguieron muriendo millones de personas de hambre, epidemias y violencia, que viene siendo la guerra. Entonces, año tras año se ha ido pasando, pero durante toda esa historia se han ido inventando doctrinas, han rezado a los dioses, en fin. Y quiero decirte esto, porque esto es importante que lo visualices. Cada año, o así que en cada sistema, en cada periodo, por decir así, en el año 500 antes de la era cristiana,
aproximadamente en el siglo V, cuando fueron los de Israel, hablando del pueblo de Israel, pues fueron deportados, fueron a Babilonia, regresaron a Israel, luego llegó Grecia, luego Babilonia, los persas, luego llegaron Grecia. Entonces siempre estuvieron sometidos, hubo presión, hubo muertes por guerras, hubo enfermedades, en fin, todo lo que te he hablado, hambruna, pestes, guerra. Y en cada uno de esos tiempos estuvieron orando y clamando a sus dioses. Ya después del exilio, hablando de Israel, clamaron a su Dios, y ya por decir en el año 300 aproximadamente fue cuando surgió la idea de un Mesías, no antes, fue hasta ahí. Y estoy reiterando lo que estoy hablando de que generación tras generación el género humano ha buscado una solución, una salida de alguna manera divina. Nació la idea del Mesías que hasta el día de hoy sigue vigente, ¿ok? Todo esto tenemos que estudiar y analizar. La pregunta es, si hablamos de Yeshua, nuestro bendito maestro que estuvo enseñando en el primer siglo de esta era cristiana, por decirlo así, de esta era común, de acuerdo al relato bíblico nos muestra que él murió y resucitó de acuerdo al relato bíblico. Pero vamos a poner una pregunta que tenemos que resolver más adelante, poco a poco vamos a ir agregando más información, pero tenemos que resolver. Si Yeshua es el Mesías que traería la liberación de Israel, ¿por qué no lo liberó después que resucitó? ¿Sí? Es una pregunta que tenemos que resolver, que encontrar una respuesta. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que Yeshua no sea el Mesías. No, es una pregunta, fíjense. Es una pregunta que debemos resolver. Si él fue levantado de acuerdo al relato de los evangelios, entonces ¿por qué en ese momento tomó el lugar del Mesías que están esperando, que es un Mesías que va a traer liberación a Israel, que iba a gobernar de acuerdo a toda la historia que ha surgido desde el año 300, que fue una idea prácticamente en el judaísmo de un Mesías? Es alguien que les va a traer esa liberación, que va a traer esa paz y que va a gobernar no tan solo en Israel, sino en toda la tierra, porque no lo hizo. ¿Ok? Después vemos que de ahí viene Pablo, y para Pablo el Mesías iba a regresar a gobernar en los próximos 10 minutos. O sea, para Pablo ya Pablo decía, vamos a ser raptados, vamos a hacer nos vamos a ir, y en fin, y luego vamos a regresar para gobernar en todo el mundo. Para Pablo iba a suceder en ese momento ya. Pablo falleció, murió, y no pasó, ¿sí? Lo que sí pasó fue la destrucción del templo, ¿sí? Fue destruido. Luego, a finales del primer siglo, viene un hombre llamado Juan, que no es Juan el apóstol, pues Juan el apóstol ya había muerto, sino Juan, el escritor del Apocalipsis. Por eso se conoce por el Apocalipsis de Juan, que tenemos una serie y no he terminado. Entonces llega Juan con un mensaje de esperanza para una población de finales del primer siglo, comienzos del segundo siglo, que estaban pasando persecuciones, muerte, o sea, la violencia, vamos a decirlo así, que en algunos sectores también hambruna por la misma violencia, no tenían el alimento que se necesitaba. Entonces pasaron todo ese tiempo y también ahí hablaban de una restauración y no pasó. Entonces ya estamos hablando que desde el año 300, antes de la era cristiana, se ha estado visualizando una restauración en cuanto al Mashiach o el Mesías, y seguimos avanzando en la historia. Entonces, en cada punto que ha surgido las pestes, que han surgido las guerras, todos en ese momento están pensando, no, pues que ya sea el arrebatamiento, que es la doctrina paulina, que ya suceda, porque esto ya no lo aguantamos.
Entonces han pasado 2000 años y en estos 2000 años han habido pestes, muertes por la violencia, por la guerra, ha habido hambrunas también tremendamente. Israel ha pasado por unas cuestiones muy, pero muy dolorosas, y todo ese tiempo no ha habido ni arrebatamiento ni nada. O sea, yo te estoy platicando esto para que nosotros podamos analizar. Ahora llega ahorita, estamos en el presente, 2020, siglo XXI, no se diga el siglo XX, cuando la primera guerra, la segunda guerra, el siglo XIX, siglo XX, el siglo XXI. Entonces todas esas guerras mundiales que sucedieron, y ahorita que estamos en el siglo XXI ya, todo lo que ha pasado, y en cada momento, en cada generación han dicho, ya viene el arrebatamiento, ya nos vamos. ¿Sí? En los años 900, el libro Dejados Atrás, basado precisamente en esa doctrina paulina, y sacaron el tema del rapto, que ahí nació, que ya también estaremos platicando de eso como tema específico. Entonces, en cada momento han surgido todo esto. La cuestión es, estamos en el siglo XXI, y la tendencia que estamos hablando sigue igual a la humanidad con los tres factores: hambruna, pestes, guerras, ¿sí? Generación tras generación. ¿Por qué estoy comentando? Porque aquí acabamos de leer en la pantalla, generación tras generación los seres humanos rezaron a todos los dioses, ángeles y santos, e inventaron innumerables doctrinas, ¿sí? Inventaron doctrinas, instituciones y sistemas sociales, pero siguieron muriendo millones de personas a causa del hambre, epidemias y violencia, ¿sí? Entre ellas está la doctrina del Mesías. Debemos ver la historia, cuándo surgió, cómo surgió. Y si estamos estudiando la Biblia hebrea, tenemos que ver que la Biblia hebrea, y se los he dicho, la Biblia hebrea maneja prácticamente dos teologías básicas, importantes: la teología preexilio y la teología post-exilio. Son dos teologías muy diferentes. Entonces, en la teología preexilio no te hablan de un Mesías, no te hablan de que va a venir un Mesías y va a pasar esto, no. La teología preexilio hablaba de otras cosas. Entonces es necesario que nosotros podamos ver qué es lo que está diciendo la Biblia, ¿sí? Porque dentro de la misma Biblia, si tan solo hablamos de dos doctrinas básicas de la Biblia hebrea, y tenemos por lo menos 6 doctrinas de la teología cristiana, 6 más 2 son 8 doctrinas. Entonces, muchas veces hace una revoltura ahí y pues ya no se sabe ni quién es quién. Por eso es importante investigar, por eso es importante ver la historia. ¿Qué sucedió cuando escribió este profeta? ¿Cuál era el ambiente? ¿A quién le escribió? ¿Quién era la audiencia? Cuando Pablo escribió las cartas, que nada más son 7 las que él escribió, las otras las escribieron sus seguidores, alumnos, en fin. Y esas 7 cartas, ¿a quién se las escribió? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el ambiente? ¿Quién era la audiencia? ¿Cuál era el problema que Pablo estaba solucionando? Tenemos que analizar precisamente cuál era la manera de pensar de Pablo, cuál era la teología de Pablo. Y la pregunta es, ¿la teología de Pablo es la misma teología de Yeshua? Podemos pensar que es la misma, pero tenemos que analizarlo, porque ¿quién habla más de Yeshua, de la vida de Yeshua histórico como se conoce? Los evangelios, pero también hay que analizar porque hay muchas contradicciones, ¿sí? Tenemos que leerlo con cuidado. Lamentablemente las traducciones no han sido buenas y esas malas traducciones han generado doctrinas, creencias, como yo les acabo de decir. Al paso del tiempo, hablando del cristianismo, ha evolucionado con muchas doctrinas, con muchas creencias. Puedo decirte que el cristianismo ha sido una de las más que tiene más denominaciones y maneras de pensar, reinterpretar la vida de Yeshua. Bien, algunos profetas pensaban que la hambruna, la peste y la guerra eran una parte integral del plan cósmico de Dios o de nuestra naturaleza imperfecta. Es lo que pensaban algunos profetas. Pero también pensaban que no van a desaparecer al menos que llegue al final de los tiempos. Entonces algunos profetas han manejado el final de los tiempos, que yo también
mencionando lo mismo que los profetas, el final de los tiempos, el final de los tiempos. La pregunta es, ¿cuándo va a ser el final de los tiempos? Hoy en día mueren más personas por comer demasiado que por hambruna, que por vejez, por una enfermedad infecciosa y más por suicidio, que más que por asesinatos que hacen los soldados, los terroristas y criminales. Es decir que la muerte por los que comen demasiado es alta, pero también los suicidios. La muerte por violencia está un poco más abajo que este rango que estoy mencionando. El número de personas con vida en la tierra va en aumento cada día. Ya estamos viendo que hay más gente adulta mayor, arriba de 70, 80, 90 años, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se va a detener ese crecimiento? Ahora, esa pregunta necesita una solución. O sea, ¿cuándo se va a detener el crecimiento? Si ahorita somos un promedio de 7.500 millones de personas, y cada vez más está creciendo porque nacen cada vez más personas, pero el rango de vida del ser humano ha ido creciendo también. Entonces, ¿cuánto más? O sea, ¿cuánto vamos a crecer? Por eso hay una de las cosas dentro del orden mundial, es controlar precisamente el nivel del número de personas que deben vivir en el planeta Tierra. ¿Cuál es la agenda humana para los próximos 50 y 100 años? Hemos hablado de eso. Pues en apariencia hay control sobre el hambre, la peste y la guerra. O sea, aparentemente hay un control en esos tres factores que ha acompañado a la humanidad, aparentemente. Pero ¿qué hay de los miles de millones de personas que viven con menos de $5 al día? Tradúcelo en el peso o en la moneda de tu país, aproximadamente. Aquí en México estamos hablando de 100 pesos diarios. O sea, 100 pesos mexicanos, $5 al mes. O sea, ¿qué pueden hacer miles de millones de personas con esa cantidad para vivir? Ahora, necesitamos observar al mundo de principios del siglo XX antes de explorar la agenda humana de las próximas décadas. Es decir, principios del siglo XX, ¿qué fue lo que pasó? Cuando una sequía grave afectaba el antiguo Egipto o la India medieval, no era insólito que perecieran el 10% de la población. Entonces, fíjense, la sequía traía muerte, 10% de la población aproximadamente. Las provisiones empezaban a escasear, el transporte era más lento y más caro para poder transportar ese alimento. Entonces, al transportarlo sube de precio y no todos podían comprarlo. Entonces, también eso traía hambruna, ¿ok? Los gobiernos no eran tan efectivos, tan eficaces para solucionar estos problemas que había en aquellos tiempos. La hambruna en Francia, el mal tiempo había malogrado las cosechas en todo el reino los 2 años anteriores, de modo que en la primavera de 1694 los graneros estaban completamente vacíos ya. Estamos hablando de 1694 en Francia. Ahora, los ricos cobraban precios de veras descontrolados, exorbitados, por cualquier alimento, acaparaban todo y pues vendían carísimo todo, como sucede hoy en día también. Hoy los alimentos han subido mucho de precio. Antes con cierta cantidad traes una buena despensa, ahora con la misma cantidad no traes nada, poquitas cosas. Entonces, los pobres en aquellos tiempos, en el 1694, los pobres morían por no poder conseguir esos alimentos. Entonces, en Viena la hambruna, al no poder conseguir ese alimento, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a la violencia, a robar, a los saqueos, en fin. Aproximadamente 2.8 millones de franceses murieron de hambre entre el año 1692 y 1694. El 15% de la población estamos hablando. Al año siguiente, en el 1695, la hambruna golpeó a Estonia y mató a la quinta parte de la población. En el 1696 le tocó el turno a Finlandia, donde murieron aproximadamente entre 1/4 y 1/3 de la población. Entonces estamos hablando cómo la hambruna ha traído muerte y muerte y muerte todos estos años. Ahora, muchos
hemos practicado el ayuno espiritual de un día, algunos dicen 2 días, algunos dicen 3 días haciendo un solo alimento al día o tomando pura agua o jugos de fruta, en fin, en el ayuno que tú quieras, o sea, disminuyes la cantidad de alimento. Vamos a hablar del ayuno total, donde no tomas ni agua ni alimentos. ¿Cuántos días puedes aguantar? Entonces, ¿qué se siente? Y esta es una pregunta. ¿Qué se siente cuando uno no ha comido durante días y días y no tienes la idea de cuándo vas a conseguir el siguiente bocado? ¿Qué se siente? ¿O qué se sentiría? Quizás algunas personas lo han experimentado, pero yo me pongo a imaginar si cuando ya llega la hora de la comida, mi estómago ya me empieza a reclamar que ya quiere comer, ya tengo hambre. Entonces imagínate cuando llevas 1, 2, 3 días sin comer y no sabes cuándo vas a comer, a la hambruna. Eso es tremendo, y eso puede provocar que también haya violencia, los saqueos, en fin. Durante los últimos 100 años, los avances tecnológicos, económicos, políticos han creado una red de seguridad cada vez más robusta que aleje a la humanidad del umbral biológico de pobreza. Es decir, están creando diferentes maneras para que pues, la humanidad ya no esté en el piso mordiendo el polvo, en la pobreza absoluta, sino que ahora escasamente hay hambrunas. Sí, escasamente las hay, aunque no estamos hablando de que es una buena alimentación, pero por lo menos pueden llevarse algo a la boca. Entonces, ahora escasamente hay hambrunas masivas que afecten algunas regiones, pero lo que hay son siempre consecuencias de la política humana y no de los catástrofes naturales. Es decir, que puede haber hambrunas, puede haber cosas, puede haber escasez, pero más que nada no es porque no lo haya alimentos, sino más que nada es por la política humana. En el 2014, más de 2.100 millones de personas tenían sobrepeso. Fíjense, 2014 estaban en sobrepeso. Y frente a los 850 millones que padecían desnutrición, es decir, mal alimentados. Entonces, se espera que la mitad de la humanidad sea obesa para el 2030. Fíjense, estas son las estadísticas según la tendencia para el 2030. La mitad de la humanidad, estamos hablando de que 4.000 millones de personas sean obesas, están en sobrepeso. En el 2010, la suma de las hambrunas y la desnutrición mató alrededor de 1 millón de personas, mientras que la obesidad mató 3 millones. Es decir, la hambruna está por debajo de la obesidad. Es decir, que la gente ya no está muriendo por no comer, sino por comer demasiado. Por la obesidad están gordos, se les tapan las arterias, el corazón, les da diabetes, qué sé yo. Y pues bueno, eso fue en el 2010. Nuestro enemigo invisible, que todos estamos enfrentando, ya vimos cómo es la muerte relacionada con la hambruna, pero ahora voy a hablarte de la peste, de las epidemias. Nuestro enemigo invisible después de la hambruna es un ejército invisible, un ejército que no se ve. Y este ejército está matando millones de personas, y son las famosas pestes conocidas como epidemias virales, pandemias como las que estamos viviendo hoy. Los virus son un ejército invisible que han hecho estragos tremendos, mortales. Epidemias como la peste negra en el año 1330, en esta era cristiana, murieron entre 75 y 200 millones de personas, más de la cuarta parte de la población de Eurasia. Y la historia nos muestra las epidemias de la peste negra, la viruela, la sífilis, tuberculosis, la gripe, ébola, COVID-19 que ahora estamos enfrentando. En 1979, la Organización Mundial de la Salud, OMS conocida, declaró que la humanidad le ganó a la viruela, se erradicó por completo esa enfermedad, la viruela. Era la primera epidemia que los humanos conseguían eliminar de la faz de la Tierra, con vacunas y todo eso. En 1967 la viruela infectó, fíjate, estoy hablando de 1967, cuando ya se venció fue en 1979, pasaron algunas décadas.
La viruela infectó a 15 millones de personas y mató a 2 millones, pero en el 2014 ni una sola persona ha estado infectada ni murió de esa enfermedad, de acuerdo a esa estadística de ese año, 2014. Las estadísticas de mortandad mundial en el 2012, de acuerdo a esa información que se recolectó en ese año, murieron 56 millones de personas en todo el mundo. 56 millones de personas en todo el mundo. De las cuales, vamos a ver unas cuantas, 620,000 fue por violencia humana. Esas 620,000 tienen que ver con la guerra, que fueron 120,000, el crimen, 500,000, pero también tenemos 800,000 que tienen que ver con suicidio, fíjense, son un poquito más. Y 1.5 millones murieron de diabetes. Es decir que el azúcar es pólvora para la sangre, es decir, pólvora que mata personas. Ahora lo que está por encima de las muertes son la diabetes, los diabéticos, y tiene que ver con la manera de comer. No será fácil eliminar del camino de la humanidad la hambruna, las pestes, las guerras. Aunque sea por cortos periodos de tiempo, se controlan, pero después vuelven a surgir en algún momento, una o las tres. Es muy claro que el tema de la inmortalidad no se ha desechado en la mente humana. Sus planes que tienen a largo plazo están visualizando la inmortalidad. Por eso los transhumanos, la robótica, inteligencia artificial, de alguna manera están buscando encontrar la inmortalidad del ser humano. Y eso es lo que está la tendencia hasta el día de hoy. Ayúdanos a compartir este audio en todas tus redes sociales. Nuestra gratitud por apoyarnos con tus oraciones y donativos. No pierdas el contacto con nosotros y síguenos en las redes sociales. Búscanos como Ministerio 710 en YouTube, Facebook y Spotify. Con el favor de nuestro Padre Eterno, nos vemos en el próximo episodio. Shalom.